bueno amigos que siguen con nosotros aquí en Panorámico, una producción del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, y continuamos con este tema por demás interesante de la comunicación política. Alexis, ¿qué más podemos platicar? Me gustaría saber qué pasaría en este caso si no existiera la comunicación política. La madre, yo qué sé. Sería interesante. La comunicación es intrínseca al hombre. Desde que nace el hombre se comunica. Por lo tanto, tiene que haber comunicación. Lo que de alguna manera ha hecho progresar a las sociedades ha sido la comunicación. En sus distintas formas, por lo tanto, no puede existir un mundo sin comunicación política. Sería imposible. No habría mundo. Yo creo que sería imposible, la verdad. Y en este... No la podríamos sustituir por nada. Sería imposible, así Sería imposible, literalmente es decir, imposible. Imagínate un mundo de silencios, imagínate un mundo de ciegos, imagínate un mundo que no puedes tocar, que no puedes sentir, no existe. Sería cañón, sí. Sería interesante. Sería otra Podemos hacer forma de vida. una proyección al futuro, a ver qué pasa, ¿no? No sé, como un día sin mexicanos. Un día ¿no? sin mexicanos, Pues una cosa un día así. sin comunicación. Sin comunicación política. Política. Ya, pero es que al final la comunicación política de alguna manera es casi todo. Es decir, si yo voy simplemente a la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad representa un gobierno. Si a mí me tratan mal, lo primero que yo digo es que vaya porquería de gobierno, porque claro. Fíjate qué funcionarios Claro. tiene, etcétera, etcétera. Eso es comunicación política. Entonces es que cualquier cosa que hagas, si te peleas con el guardia de tráfico, de alguna manera el guardia de tráfico depende de tu ayuntamiento. Vaya alcalde que tenemos que tiene semejante guardia, o qué maravilla de alcalde tenemos, que bien funciona la policía, etcétera, etcétera. Entonces, al final, todo forma parte de la comunicación política. Oye, en este caso, en cuanto a comunicación política, ¿existe algún desequilibrio entre por ejemplo, entre la forma y el fondo? ¿Es muy común encontrar este desequilibrio o no existe? Entre la forma y el fondo, sí, claro. A veces parece que ni siquiera funcionan juntos. ¿En serio? Es decir, claro, porque es que, ¿qué consideramos que es el fondo? El fondo sería el lenguaje lógico, las ideas. La teoría. La teoría. Y la forma sería la práctica. ¿Qué tiene que ver la mitad de las veces la teoría con la práctica? Casi nada. Casi nada. Sí hay un desequilibrio importante entre el fondo y la forma. Y por ejemplo, un político que normalmente, no sé, bueno, se me figura la demagogia, es muy común en los políticos. Sí. Es intrínseco a los políticos. Pregúntale a algún político de tu país, a ver qué opina. No, ¿sabes lo que pasa? El gran problema es que uno no puede estar actuando las 24 horas del día. Llega un momento que la actuación falla. Y seguro que en ese momento que falla hay alguien, una cámara o algo que va a recoger el fallo. Entonces tu credibilidad se ha venido abajo, punto. Entonces no se puede actuar, o tienes que conseguir que tu político se parezca lo más posible a sí mismo. Le puedes mejorar, le puedes pulir, pero no lo puedes cambiar. O sea, es absurdo, se te hunde antes o después. Y desgraciadamente muchas veces nuestros políticos mexicanos, en este caso, son víctimas de esto, ¿no? Yo creo que además de eso, sus políticos mexicanos son víctimas muchas veces de ignorancia, de poca capacidad, de poca preparación, etcétera, etcétera. Ya no Además, hasta ahí. Vamos rápido a una cápsula y regresamos aquí a Panorámico, amigos. No se despeguen. Actualmente en México la comunicación política es deficiente porque la gente que lo aplica tiene un total desconocimiento. Entonces se aplican mucho o se apoyan mucho con estudiantes o egresados de ciencias políticas, pero no mezclan la comunicación o el trabajo del comunicador. Se malentiende mucho con la imagen del político o el discurso del político, olvidando cómo llega el discurso a la gente que tiene que llegar. En este caso, países que están mucho más evolucionados en ese sentido, como podrían ser Estados Unidos, Canadá, la propia Europa, pero vamos a tirarle un poco más a España, que lo ha desarrollado de una forma extraordinaria. Ellos sí han aplicado mucho la conciencia social y cómo comunicar para que la gente le llegue el mensaje.
Si bien podemos decir que en México no hay una evolución en ese sentido, tiene que ver porque los profesionistas que se dedican a esto tienen deficiencias de capacitación, pero también de aplicación. Y los políticos tienen también vicios que han recreado alrededor de muchos años y que les impide ver que es necesario que se acerquen mucho más al público al que están dirigiéndose. Hay despachos en el Distrito Federal que se dedican a la asesoría de la imagología, que lo hacen muy bien, pero si podemos decir, en el estado de Jalisco es un mercado que está nulo, no desarrollado y mal manejado en estos momentos. Qué bueno que siguen con nosotros, amigos, aquí en Panorámico, una producción del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Y bueno, queremos preguntarte, Sara, ¿qué recomendaciones podrías dar al ciudadano mexicano acerca de la comunicación política, su relación, cómo interactúa? ¿Qué recomendaciones podrías darnos? Mira, yo creo que la gran recomendación que se puede dar al ciudadano, a la gente en general, es que esté informada. Que esté informada en su más amplio sentido de la palabra, es decir, que lea periódicos, que vea televisión, que sepa lo que ocurre en su entorno más inmediato y finalmente, cuando llega el momento, que decida votar en función de toda esa información que tiene. Es decir, que no se crea al primero que llega, que le prometa, no sé, el mundo, o una casa, o una torta, ¿no? O una torta. O sea, quiere decir que no se venda al mejor postor, claro. en última instancia. Eso solo se consigue con reflexión personal y con información. Luego, por otro lado, también es importante, o lo que se le recomendaría al ciudadano en general, es que participe. Es decir, la política somos todos, la comunicación política somos todos. Si queremos quejarnos, tenemos que haber participado para poder quejarnos. No sirve decir es que esto es una porquería, ajá, no vale absolutamente para nada, y entonces como no vale para nada, yo no hago nada. Claro. Porque claro, todos no hacemos nada y esto cada vez se hunde y nosotros nos hundimos con ello. La apatía política, ¿no? La apatía política en última instancia. Pero la apatía política que normalmente la medimos en función de participación de voto. Pero hay mucho más que lo que es el voto. Es decir, claro, en la política nacional no vas a influir prácticamente salvo votando, pero luego tienes tu pequeña parcelita en la que puedes influir haciendo muchas más cosas. Entonces, ten una participación activa y, sobre todo, informada, reflexionada y personal. Sería yo la recomendación que haría. Es decir, si todos tiramos, el carro avanza. Si no tiramos, no avanza. Se acabó. Claro. Y a manera de conclusión, para cerrar el programa y el tema de comunicación política, mencionaste una frase que creo que engloba a lo que hemos estado hablando, que la comunicación política somos todos, ¿no? Que por ahí más o menos, ¿qué podrías darnos como cierre? No, sí, y de alguna forma cerrado más incluso lo anterior. Yo te diría, todos somos responsables de lo que pasa, todos somos responsables de nuestro país, de nuestro estado y de nuestro entorno, no son los políticos. Al final somos nosotros que hemos puesto a los políticos ahí. Claro. Por lo tanto, todos somos responsables, todos tenemos culpa de si las cosas no funcionan y todos tenemos nuestra medallita que colgarnos si las cosas funcionan. Así claro. es. Pues yo les agradezco a todos ustedes, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Fer. Gracias a ti, por Alexis, acompañarnos el día de hoy. También a todos ustedes que nos sintonizan desde su casa. A todas las personas que hacen posible esta producción, que están detrás de cámaras, los que están en Floor Manager, editando, los que están controlando la cámara, etcétera. A todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden que hay que estar bien informados si quieren ser parte de este gran ejemplo que es la comunicación política. Y la comunicación política somos todos. Así es. Muchas gracias, Sara. Hasta luego, amigos, que estén muy bien. Hasta luego, bye bye.